em, se han escrito muchísimos libros, pero muchísimos libros en el pasado sobre eh, futurología, ¿sí? Sobre ciencia ficción. Ha habido muchos pensadores que se han imaginado el futuro y que han, de alguna manera, dibujado cómo iba a ser el futuro. Muchísimos la pegaron en prácticamente todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Leonardo da Vinci fue uno de ellos, que muchos de sus inventos dieron pie a que luego esos inventos se pudieran replicar de alguna manera, no tal cual como él los había diseñado, pero Leonardo da Vinci se imaginó el avión, el helicóptero, el auto, los tanques de guerra, eh, se imaginó los submarinos. Después muchos escritores de ciencia ficción se imaginaron que llegábamos a la luna, que conquistábamos el universo, que la gente se iba a comunicar a través de dispositivos que trascendieran el espacio, y que uno pudiera hablar frente a frente con alguien que estuviera en otro lugar del planeta. Eh, Fue muy prolífico todo lo que tiene que ver con la literatura de ciencia ficción del siglo XVIII y sobre todo también del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, en cuanto a todos los avances tecnológicos que están en este momento, que existen actualmente, todos de alguna manera fueron imaginados o fueron eh, eh, contados en historias desde hace 2, 3 siglos o más, ¿no? En el caso de Leonardo, bastante más tiempo. Lo que nadie se imaginó, lo que nadie pensó que iba a suceder en ninguna de esas historias, en ninguna de esas novelas, cuentos o descripciones de cómo iba a ser el futuro, nadie se imaginó que iba a pasar. Toda la mañana en mi camarote, así que flotemos al campo de práctica a lanzar pelotas virtuales al espacio. Así es todos los días, ya no quiero ir. Entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé. ¿Algo mejor? Se la pasan jugando 24 o 3. Suena así. Oye, ya me No cansé inventes, de ya no me la disfrutar. próxima semana te confirmo. Una y otra No vez. había visto un episodio tan genial. Robot, ven acá. ¿Hola? ¡Túnel! Ya. Sí. Te decía que deberías venir. By and large, todo lo que necesitas para ser feliz. Tu día es muy importante para nosotros. Oye, robot, ten esto. ¡Ten esto! Por favor, permanezca estacionario. En un momento lo asistirá un robot de servicio. ¡Auxiliares! ¡Hola! Por favor, permanezca estacionario. En un momento lo asistirá un robot de servicio. ¿Quién es? ¿Qué sucede? Wally. ¿John? ¿Eva? No. John. Esto no se lo imaginó nadie. No está descrito en ningún libro, en ninguna historia de ciencia ficción. Nadie se imaginó un mundo en el que la abundancia fuera tal que terminara enfermando a la humanidad entera eh, y que terminara transformando la humanidad entera en prácticamente lo que cuenta Wall-E en su película, que son seres que están completamente quietos, sedentarios, que prácticamente no tienen fuerza muscular para moverse, y que todo está servido en bandeja, y que obviamente el estar todo servido en bandeja es siempre dañino, siempre es perjudicial, ¿no? El hecho de que uno apriete un botón y aparezca el jugo o el batido lleno de calorías inmediatamente, sin que uno tenga que hacer nada, eh, no es la mejor situación, ¿sí? Es la más cómoda y es a lo que la tecnología nos está llevando, ¿sí? Es hacia donde los avances que estamos teniendo como sociedad nos están llevando y el número de personas que están padeciendo enfermedades que están relacionadas con la obesidad van aumentando cada vez más.
La mortalidad va aumentando cada vez más relacionado con eso. Cada vez se descubren más vínculos entre la obesidad y otro tipo de enfermedades. La obesidad, aparte, en este momento convive en situaciones de extrema injusticia, ¿sí? Porque convive con la pobreza también extrema, ¿sí? Pero uno viaja a Estados Unidos y va a Disneylandia y al señor o a la señora en el carrito los ve frecuentemente, son parte del paisaje, ¿sí? Gente que prácticamente no puede moverse por el peso que tiene. Y es impresionante que hemos llegado a este punto, ¿no? Porque como les decía el otro día, eh, este tipo de patologías en general lo que conllevan es que los pacientes se van complicando cada vez más y que cada vez más requieren más servicios de salud, porque no solamente la complicación tiene que ver con el peso, sino con todo lo que está relacionado. El otro día vimos un montón de complicaciones de la diabetes y sobre todo, yo les decía que el 80% de las diabetes en este momento son diabetes tipo 2 y que la mayor parte de los pacientes tienen las complicaciones crónicas de la diabetes, que es la patología vascular, la patología retiniana, la patología renal, eh, y que eso consume muchísimo, muchísimo dinero de los servicios de salud y consume lugares. Si hay que hablar de una verdadera pandemia, esa es la pandemia, ¿sí? La que estamos viviendo desde hace prácticamente 50 años. Es más, la cantidad de pacientes con obesidad que ha estado aumentando en los últimos 40, 60 años, es cada vez mayor. La cantidad de casos ha aumentado muchísimo y la tendencia es que va a seguir aumentando. Para el 2050 aproximadamente el 50% de la población va a padecer sobrepeso u obesidad, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? De hecho, las publicaciones científicas, centrándome otra vez en esto de que antes era inconcebible esto, ¿sí? En el pasado era inconcebible que esta situación se pudiera dar, porque jamás se dio en la historia de la humanidad el hecho de que hubiera tal abundancia de alimentos, ¿sí? Tal abundancia, sobre todo de calorías, no tanto de alimentos, tal abundancia de calorías. Y la cantidad de publicaciones científicas en los últimos 10 años se ha disparado muchísimo. ¿Sí? Esto es un chart hasta el 2011, así que en los últimos 9 años esta montaña, ¿sí? De datos aumentó muchísimo más. Y la pregunta siempre se centró, sobre todo al comienzo, ¿no? de estos estudios, siempre se centró en tratar de ver cuál era la causa de esto, y entonces se plantearon cuestiones que tenían que ver con trastornos hormonales, con trastornos a nivel genético. Obviamente se planteó siempre el tema del estilo de vida, pero el tema del estilo de vida es algo que aparece en realidad en la mayor parte de los estudios bastante tardíamente, ¿sí? Al principio era como una cosa que tenía que ver más con, tiene que haber algo que lo esté produciendo, tiene que haber una enfermedad que produzca esto, un trastorno que produzca esto. Y entonces estuvo toda esta cosa de la gente que pensaba que lo suyo era hormonal, ¿no? Que era glandular, y muchas veces la gente refiere su sobrepeso o obesidad a sus glándulas, a sus hormonas, o a que tienen huesos grandes, excusas de lo más variadas, ¿sí? O explicaciones de lo más variadas, incluso también se lo ha visto desde el punto de vista de la necesidad de la gente para calmar su ansiedad o calmar su depresión o calmar su enojo, comiendo, y que también eso se termina transformando en una adicción a los dulces, por ejemplo, en una adicción a cierto tipo de alimentos. Pero bueno, lo cierto es que los últimos años, sobre todo los últimos 5 o 10 años, se ha empezado a ver desde un punto de vista más global esto, ¿no? Se ha dado un paso para atrás, no solamente se han centrado en el árbol, ¿sí? Empezaron a mirar un poco más el bosque, y al dar ese paso para atrás tuvieron que incluir un montón de otras situaciones. Los genes pasaron como a un segundo plano en todo esto. Sí es cierto que hay enfermedades monogénicas, ¿sí? Que están relacionadas con un solo gen que producen obesidad. Creo que el otro día se los decía, que tenemos algunas enfermedades en las que tenemos 2 casos, 10 casos en el mundo. En el síndrome de Prader-Willi aproximadamente hay entre 8.000 y 20.000 personas
por país que padecen la enfermedad. Es la enfermedad monogénica que más cantidad de pacientes tiene, que produce obesidad como resultado final, ¿sí? Y relacionada con un solo gen. Pero en realidad, después para el resto de la población, para el 99,99999% de la población, los genes son un montón los que están implicados. Y son genes que vienen siendo genes que selectivamente, o sea, se han seleccionado con el correr de los siglos y con el correr de las épocas, a través de ese proceso de selección natural que se hace para maximizar la eficiencia de la especie, para que podamos sobrevivir, ¿sí? Porque nosotros vivimos, y nuestros antepasados y los animales que nos precedieron, vivieron permanentemente en una situación en la que la escasez y la abundancia fueron una cosa que permanentemente estuvo oscilando. Hubo momentos en los que las dos cosas podían estar cambiando permanentemente y ellos se adaptaron a eso, lo mismo que ha pasado con las condiciones climáticas en las que vivían. Así que los genes tampoco son la explicación. Y bueno, cuando empezaron a plantearse esto de que en realidad no hay una sola causa y que pueden ser varias, y que los genes en general, ¿no? Lo que están haciendo es permitiendo la supervivencia, ¿sí? de nuestra especie. Y que en este momento lo que está pasando es que nuestra especie está viviendo en un entorno que es completamente desfavorable para esos genes que durante millones de años fueron exitosos, que durante millones de años nos permitieron sobrevivir. Y en este momento esa misma eficiencia que tienen en este contexto en el que estamos viviendo, es lo que nos está enfermando y es lo que nos está trayendo todas las complicaciones que tenemos. Este estudio es súper interesante, me parece que este es uno de los estudios que fue como la piedra angular de todo lo que se va a venir, ¿sí? Con respecto a las explicaciones que se dan con respecto a la obesidad y al estudio que hacia donde van a empezar a apuntar la mayor parte de los estudios, por lo menos en la cosa de teórica, ¿no? Dura. En este estudio participó un montón de gente, ¿sí? Participaron un montón de especialidades, pediatras, biólogos moleculares, matemáticos, antropólogos. Es un estudio que incluye prácticamente la evolución no solamente de la especie humana, sino la evolución en general, y los cambios permanentes en el entorno y esa selección natural que se hace sobre los genes que permiten que o favorecen que uno acumule, ¿sí? Energía, acumule grasa, como prevención, como seguro para lo que viene, para el futuro inmediato de esos genes, ¿no? Que siempre estaba asignado por la escasez. Y entonces que en los momentos de abundancia tuviéramos la posibilidad de poder guardarnos toda la energía posible y prevenir lo que podría llegar 2 días, 3 después, una semana después, y poder sobrevivir. Es un estudio súper interesante y aparte de abarca un montón de cosas, es bastante larguito. Después se los voy a subir, el que lo quiere leer, que lo lea. Vuelvo a repetir, es muy interesante. Tiene un montón de datos que la verdad que son bastante reveladores en cuanto a cómo se tiene que ver, cómo se tiene que encarar este tipo de cosas y no verlas desde un solo punto de vista. Lo que plantean básicamente es que estamos ante un trastorno desadaptativo, que era lo que hablaba yo el otro día. ¿Y qué sería un trastorno desadaptativo bajado a la tierra, ¿no? O sea, a ver un ejemplo que hable del trastorno desadaptativo en un contexto que se pueda probar. Bueno, hay una historia, ¿sí? Yo la voy a llamar la historia de la polilla y el abedul, que es una historia que está documentada en los alrededores de Londres, en Inglaterra. Durante cientos de miles de años existió un bosque de abedules. El bosque de abedules básicamente eran bosques de abedules de corteza blanca, blanquecina, clara. Y durante toda la historia de ese bosque de abedules, que vuelvo a repetir, duró cientos de miles de años, durante toda la historia de ese bosque de abedules hubo
un ecosistema, ¿sí? Y hubo especies que prosperaron en ese bosque. Dentro de esas especies que prosperaron en ese bosque estaban las polillas, ¿sí? Las polillas son mariposas nocturnas, básicamente. Y esas polillas, obviamente, por sus diferencias genéticas, ¿sí? Porque hay variabilidad tanto en las polillas como en cualquier otra especie, en cualquier otro ser, esas polillas podían ser o negras o blancas. Obviamente, si uno hace 2 más 2 igual 4, verá que las blancas se pueden mimetizar mejor con la corteza, y entonces las blancas son como menos predispuestas a que se las coman los depredadores. Y las negras no tienen esa suerte. Las negras resaltan más en el tronco del abedul y entonces es más fácil que se las coman porque son más visibles, ¿sí? Y entonces, antes de la Revolución Industrial, antes del año 1900, la mayor población de mariposas o de polillas, la mayor población de polillas en el bosque de abedules eran blancas, porque eran las que tenían más chance de reproducirse, eran las que tenían más chance de conseguir pareja y reproducirse, y las negras no tenían esa suerte, y entonces la población de polillas negras siempre era muchísimo, muchísimo más baja que la población de polillas blancas, porque estaban siempre ahí expuestas a que se las coman los depredadores. Estamos hablando de animales o de insectos que tienen un periodo de vida de días o de semanas, así que durante los cientos de miles de años que duró ese bosque de abedules, pasaron millones de generaciones, ¿sí? Ese millón de generaciones hizo que esa característica del color, de poder tener ese color, ¿sí? Y esa pigmentación, también está dada por la selección natural, ¿sí? Está dada por cuál es el patrón más eficiente, ¿sí? En cuanto al diseño de las alas y el diseño de los colores, cuál es el patrón más eficiente para poder mimetizarse con esos árboles. No es que los genes lo hacen voluntariamente, no es que piensan, ¿cómo vamos a hacer para mimetizarnos con el árbol y que no nos coma el murciélago o la lagartija o lo que ande por ahí? Sino que en los genes, en la variabilidad permanentemente, está esta cosa del entremezclamiento de los genes y la chance de que surja algo siempre nuevo, ¿sí? Y siempre algo distinto. Y en ese algo distinto siempre hay algo que es más eficiente, en este caso, para mimetizarse, y es más eficiente para darme tiempo para que me reproduzca, y es más eficiente para que yo tenga cría, ¿sí? Y que esa cría tenga la chance de repetir ese patrón, obviamente, y cuanto más parecido sea ese patrón, y mantengamos esa eficiencia, esos genes van a perdurar en el tiempo, ¿sí? Y van a hacerse cada vez más predominantes. Entonces, en este caso, en el caso de las polillas y los abedules, ¿sí? Las polillas con cierto patrón en sus alas, cierto patrón de coloración en sus alas, de pigmentación, fueron mucho más eficientes para reproducirse y fueron el patrón que dominó durante cientos de miles de años. Ahora, llega la Revolución Industrial. Las fábricas empiezan a fabricar un montón de carbón, ¿sí? en el ambiente, empiezan a tirar humo en el ambiente, y en cuestión de 10, 15 años, esos abedules cambian de color. Se empiezan a teñir con el carbón que estaba presente en el aire y cambian de color. Y en ese momento, lo que sucede es que las polillas negras empiezan a mimetizarse con los árboles, ¿sí? Y las polillas blancas empiezan a resaltar. Y los murciélagos y los depredadores empiezan a comerse a las polillas blancas más que a las polillas negras. Y en muy poco tiempo, en muy pocos años, la población de polillas blancas, que durante cientos de miles de años o millones de años había predominado sobre la población de polillas negras, que eran las menos favorecidas, de golpe la población de polillas negras fue la que sobrevivió y la que empezó a reproducirse con más facilidad y la que tuvo más tiempo para poder dar una siguiente generación de polillas, y prácticamente las polillas blancas desaparecieron, se invirtió completamente la relación. Las polillas blancas fueron la población menos probable de aparecer contra las polillas negras. Y eso fue algo que sucedió en cuestión de décadas, ¿sí? Muy poco tiempo. Los genes no tuvieron tiempo de hacer nada en ese lapso de tiempo, ¿ok? Y para ellas, ¿no? En 10, 30 años, supongamos, en la vida de la población de polillas, para
30 años son un montón de generaciones, ¿sí? Porque, otra vez, una generación de polillas puede durar 5 días o una semana. Así que cada una semana tenemos una generación nueva. 30 años es un montón de generaciones. Y a pesar de que pasaron un montón de generaciones, no pudieron adaptarse. Y prácticamente desaparecieron. Prácticamente la población que había dominado la situación de ese bosque, prácticamente desapareció por completo. Así que los genes en general, cuando se tornan exitosos en algo, ¿sí? Y sobre todo se tornan exitosos en la supervivencia más básica y en la posibilidad de ello poder dar una siguiente generación, en la posibilidad de reproducirse. Acuérdense que siempre es el dogma básico de cualquier ente biológico es reproducirse y no morir, ¿sí? Y en este caso, acá se da el ejemplo de que estos bichos tenían la chance de poder sobrevivir lo suficiente como para poder reproducirse. Y de golpe la situación en el ambiente cambió tan bruscamente que no pudieron adaptarse. Y al no poder adaptarse, prácticamente desaparecieron, prácticamente fueron extinguiéndose. Eso es una desadaptación, ¿sí? Y eso es una desadaptación que cuando se presenta en forma brusca no nos da tiempo o no les da tiempo a los genes para que se adapten, para que se modifiquen de alguna manera. Así que esto trasladémoslo a una situación en la que los genes durante millones y millones y millones de años fueron sumamente eficientes para que conservemos la energía, para que podamos tener la chance de poder reproducirnos y de poder pasar a la siguiente generación. Todo aquel ser que pudo sobrevivir, ¿sí?, a los diferentes cambios de temperatura, a los diferentes cambios en el ambiente, que se pudo adaptar, todo aquel ser que pudo hacer eso, es un ser que se pudo reproducir, que pudo trasladar esos genes exitosos en la eficiencia de guardar energía, se los pudo trasladar a la siguiente generación. Así que nosotros somos el producto de seres que han podido reproducirse, que han tenido esa chance, ¿sí? Y lo han tenido gracias a que sus genes están programados para que guarden energía. Y vuelvo a repetir lo que dije en algún otro momento, para que guarden energía y para que guarden sal. Nosotros no tenemos ningún mecanismo de prevención, ¿sí?, fundamentalmente de la reserva de energía, no tenemos prácticamente ningún mecanismo que nos prevenga de aumentar de peso, ¿sí? Nosotros podemos aumentar de peso hasta que no demos más, hasta que se nos rompan los huesos, básicamente. Y podemos acumular sal hasta también reventar, ¿sí? No tenemos muchos mecanismos. Otra vez, hay mecanismos que están relacionados con la osmolaridad, ¿sí? Que cuando aumenta mucho la osmolaridad empieza a perderse agua y sal en diferentes proporciones hasta que la osmolaridad se se equilibra. Pero básicamente no tenemos mecanismos que prevengan esa acumulación. Y entonces, en este momento en el que abundan ambas cosas, lo que tenemos es una prevalencia, no solamente de obesidad, ¿sí?, sino de también hipertensión, que está relacionada con el consumo alto de sal. Vuelvo a repetir, estos animalitos que fueron tan exitosos para poder sobrevivir ante los diferentes cambios en el ecosistema, en el ambiente. Esto que está acá es una gráfica de los últimos 5,5 millones de años de la temperatura del planeta. Fíjense que la temperatura del planeta fue bajando, y fue bajando con muchas oscilaciones, y esas oscilaciones se hicieron cada vez más grandes últimamente. O sea, durante los últimos 2 millones, 3 millones de años. Esa temperatura no solamente bajó, ¿sí?, la temperatura global, o sea que tuvimos varias eras glaciales durante ese tiempo, sino que las oscilaciones se hicieron cada vez más grandes. ¿Esto qué implica? Implica que cualquier animal que está viviendo en un ecosistema, ese ecosistema no dura demasiado tiempo, ¿sí?, no perdura permanentemente. Nosotros no evolucionamos jamás evolucionamos en un sistema inmutable. Permanentemente estuvimos evolucionando en sistemas que cambiaron, ¿sí? Pero los cambios que se dieron en esos ecosistemas no fueron de un día para el otro, en la escala de tiempo de una generación o de 2 generaciones. Fueron cambios que se fueron dando durante muchísimas generaciones, ¿sí?, que fueron muy paulatinos y que permitieron que la adaptación fuera más fácil de hacer, que pudiéramos adaptarnos bastante más fácilmente. Donde está la flecha es donde aparece la raza humana, ¿sí?, donde aparecen los Homo sapiens. Y fíjense que desde la aparición de los Homo sapiens, la temperatura no solo fue bajando, sino que
ha habido momentos en los que la temperatura bajó muchísimo y hay momentos en los que también hubo cambios hacia arriba en la temperatura, pero siempre por debajo del cero, ¿sí? Del cero, de los 0 grados centígrados, a nivel promedio, a nivel global. Es más, nosotros estamos en este momento en una era glacial, o al final de una era glacial. Así que permanentemente nosotros estuvimos pasando de esto a esto y de esto a esto y viceversa, ¿sí? No digo nosotros, ¿sí? Si estoy hablando de las especies que conforman el grupo de los mamíferos, y que nos hemos podido adaptar a todas esas circunstancias y podemos vivir en la mayor parte de esos entornos, en donde al entorno que vayamos vamos a encontrar algún tipo de mamífero, ¿sí? Que está sobreviviendo y que está prosperando, y que tal vez está en ese lugar desde que ese lugar era un bosque y ahora es un desierto, pero ha tenido tiempo para adaptarse, le han dado, los cambios han sido lo suficientemente lentos y paulatinos como para que se produjeran adaptaciones, obviamente a través de la selección natural, ¿no? Obviamente hay genes que en algún momento empiezan a no ser lo mejor que me puede pasar, ¿sí? No pueden, dejan de ser lo más eficiente y otros genes son seleccionados para que yo mejore esa eficiencia. Así que lo que vamos a tener fundamentalmente es que durante millones y millones de años nuestra especie, ¿sí? Cuando hablaba el otro día de todo lo que tiene que ver con la historia de la especie, cuando hacía toda esa línea de tiempo, nuestra especie fue evolucionando durante esos millones de años en forma paulatina, y nosotros en este momento estamos en una era glacial, ¿sí? Y nuestros antepasados han vivido básicamente a través de todo este tiempo que se han estado repartiendo por el planeta, han vivido básicamente en condiciones en las que la temperatura ha cambiado muchísimo y que se han producido cambios también en el ecosistema, en el entorno inmediato. Y a medida que ellos iban conquistando el planeta, ¿sí? y repartiéndose por el planeta, han han estado pasando por lugares, ¿sí? Estableciéndose en lugares en los que las condiciones ecológicas son muy diferentes uno de otro. Por eso el otro día me parece que, no sé si lo hablaba con ustedes, de que la dieta paleolítica en realidad no es un concepto válido, el hecho de hablar de la dieta paleolítica, porque hay poblaciones humanas que han vivido alimentándose de tubérculos y focas exclusivamente, como en la estepa siberiana, y en otros lados, como por ejemplo en la península de Yucatán en México, con otro tipo de alimentos mucho más variados que la foca y que los tubérculos. Y que eso es, según el lugar en donde yo esté estudiando la población, va a ser el tipo de dieta que tengan. Los que estaban en la zona, en las cuevas que están cerca del Peñón de Gibraltar, y en todas las excavaciones que se han encontrado en el Mediterráneo, la mayor parte de los alimentos que consumían esas poblaciones estaban relacionados con frutos de mar, ¿sí? Con peces, con mariscos, así que dependiendo del lugar en el que yo esté, va a ser el tipo de dieta que yo tenga. Hablar de dieta paleolítica es hablar de una dieta variada, básicamente. Es una dieta que incluye absolutamente todo, si se quiere hablar de una dieta paleolítica. Estas personas han estado migrando a través del planeta durante el 99% del tiempo, de nuestro tiempo histórico, ¿sí? Desde la aparición del Homo sapiens hasta la edad moderna, ¿sí? Hasta este momento, el 99% del tiempo fuimos una especie que estuvo permanentemente moviéndose, migrando y buscando alimentos, ¿sí? Constantemente, buscando alimentos en forma permanente y en forma constante, a través de recogerla de plantas, recogerla del piso o cazarla. Y hemos estado permanentemente durante ese 99% de nuestra historia como especie, hemos estado permanentemente pasando y oscilando entre la abundancia y la escasez, sobre todo con estos cambios climáticos tan bruscos que se han producido y que se producían en lapsos de tiempo que obviamente incluían muchas generaciones, ¿sí? Pero que esas oscilaciones, como vimos en el gráfico, se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Así que los cambios en el ambiente, los cambios en la geografía y los cambios en la disponibilidad de alimentos ha estado cambiando
y oscilando también con esos cambios en el clima. Y nosotros hemos sido sumamente eficientes, ¿sí? Sí, hemos sido sumamente exitosos para poder sobrevivir en cualquier lugar en el que nos fuéramos a sentar o en cualquier lugar en el que pasáramos, justamente porque tenemos una historia previa de millones y millones y millones de años de una selección de genes que hacen que nosotros guardemos la energía lo más eficientemente posible, que nos permita esa guardar energía, que nos permita caminar durante horas o días enteros, a veces sin poder alimentarnos, ¿sí? Y entonces, en la mayor parte del tiempo, obviamente, la glucemia, ¿sí? de estas personas se mantenía en rangos que se consideran fisiológicos, ¿sí? Pero había momentos en que esas glucemias podían llegar a bajar y que había un sistema de backup que les permitía sobrevivir, que era todo el sistema que tiene que ver con la generación de cuerpos cetónicos. Tampoco es cierto, como muchas veces se afirma, que permanentemente estábamos en cetosis, ¿no? Que la mayor parte del tiempo estábamos en cetosis, porque la variabilidad en el tema de los alimentos siempre estuvo presente. Y fundamentalmente cuando las cosas escasean, cuando las cosas se ponen feas, cuando, por ejemplo, hay una estación seca y en la mayor parte de las plantas desaparecen, y los animales migran hacia lugares donde puedan conseguir alimento, lo que nos queda a la mano son los tubérculos, y los tubérculos son puramente hidratos de carbono. Así que la cetosis no era una cosa tan frecuente como se sostuvo durante un tiempo, pero era un sistema de backup, ¿sí? Un sistema de backup que estaba dado justamente por esos momentos en los que tal vez durante días no pudiéramos encontrar comida. Ahora, ese sistema cambia bruscamente en el momento que en algún momento de la historia, cerca de hace 10.000 años, aparecen las primeras poblaciones que están asentadas en un lugar y que están cultivando alimentos, ¿sí? Es el momento que aparece la agricultura. En ese momento las cosas cambian radicalmente, porque a partir de ese momento eh, empezamos a vivir en un estado en el que esa escasez, ¿sí? Y esa oscilación entre escasez y abundancia empieza como a torcerse de alguna manera, ¿sí? Porque la mayor parte de los cultivos en su primer momento fueron cereales y después plantas que hemos ido domesticando de diferentes tipos y diferentes variedades, pero básicamente lo que permitió que las sociedades se instalen y que las poblaciones puedan prosperar es el hecho de poder acumular granos, es el hecho de poder pasar inviernos o de poder pasar sequías o de poder pasar pestes, ¿sí? A través de la acumulación de algo que no se pudre, de algo que yo puedo acumular y acumular y acumular, y en el momento en el que tengo escasez de alimentos puedo disponer de eso, ¿sí? Y puedo sostener una población entera gracias a las reservas que yo tengo, ¿sí? Y esas reservas en general no son de carne, ¿sí? Sino que son de granos. Así que fundamentalmente lo que da el pie para que las sociedades se puedan establecer, para que aparezcan las primeras ciudades, es la posibilidad de acumular granos, ¿sí? De acumular hidratos de carbono, básicamente. Y eso pasó a ser como el monoalimento, ¿sí? O el alimento principal de todas esas sociedades que empezaron a implantarse. Eh, Esto plantea dos cosas, ¿no? Por un lado plantea la desventaja de que la variabilidad disminuye mucho, ¿sí? Porque en el momento que yo me asiento en un lugar y empiezo a prosperar en ese lugar, obviamente eh, no tengo acceso a un montón de otros alimentos que podría tener si estuviera migrando permanentemente. Y si estuviera moviéndome permanentemente, la variabilidad disminuye. Eso por un lado. Pero por otro lado también aparecen enfermedades como por ejemplo la enfermedad celíaca, en donde hay un porcentaje de esa población que no es tolerante, ¿sí? a ese cultivo o a ese cereal que nosotros vamos seleccionando con el tiempo, que es el que nos permite almacenarlo también muy eficientemente, y que tiene menos posibilidades de llenarse de hongos, de pudrirse, que es más grande, que rinde más, que resiste más a las sequías, ¿sí? Eso también está influido por la selección ya artificial, ya eso es una selección que se ha hecho a partir de los seres humanos.
El hecho también de asentarnos en ciudades nos permitió que se empezara a diversificar el trabajo. Ya no había esta cosa de que estábamos todos permanentemente buscando alimento y compartiendo alimentos entre pequeños grupos, ¿sí? Las poblaciones que migraban, las poblaciones de cazadores y de recolectores en general no superan las 100 personas. En general, cuando superan las 100 personas, esos grupos se separan en dos. Y siempre se mantienen dentro de ese número, 80, 120 personas. Obviamente cuando se establecen las ciudades eso también cambia, ¿sí? Al aumentar la población hay necesidad de dividir el trabajo, y al dividir el trabajo hay gente que va a trabajar la tierra, hay gente que se va a dedicar a otras cosas y va a haber más tiempo para pensar. Y al haber más tiempo para pensar, hay más tiempo para inventar cosas como la escritura, por ejemplo, o como herramientas más complejas, o para empezar a pensar, ¿sí? En cosas, en inventos, en ideas, ¿sí? Y empezar a tener, cuando empezamos a tener la escritura, empezar a poder plasmar nuestras ideas en eso, en esos lugares que al principio eran barro, ¿sí? Y luego fue papiro, y luego fue papel, ¿sí? Poder transmitir conocimientos a través de eso, así que las ventajas que nos dio la posibilidad de sentarnos y las ventajas que nos dio la agricultura son enormes en cuanto al desarrollo, ¿sí? De la tecnología, en cuanto al desarrollo de la inteligencia, de la potencialidad de la inteligencia, porque el desarrollo de la inteligencia, en realidad, si uno agarra un cazador y recolector de hace 1.000.000 de años y lo trae para acá, de chiquitito, lo más probable es que se adapte perfectamente a la sociedad, que aprenda exactamente igual. Así que la potencialidad estaba, lo que pasa es que no había tiempo para ponerla en marcha. En el momento que esas poblaciones empiezan a asentar, las cosas empiezan a cambiar. Lo que se ve en la mayor parte de las sociedades de cazadores y recolectores que están presentes en este momento, que existen en el mundo, ¿sí? Que están estudiadas más o menos 230, 220 sociedades diferentes, todas más o menos tienen la misma, el mismo patrón, ¿sí? Que tiene que ver con mucha actividad física, ¿sí? Caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar durante todo el día para conseguir el sustento, para conseguir la comida. Mucha producción de vitamina D porque están muy expuestos al sol, por lo menos la mayor parte de esas sociedades están expuestas al sol durante bastante tiempo, tienen buenos periodos de sueño, ¿sí? Bastantes periodos de sueño y sueños en los que no están interrumpidos por la luz artificial, por ejemplo, y entonces el sistema circadiano de la producción de melatonina funciona perfectamente y no hay alteraciones en el ciclo del sueño, y el hecho de moverse tanto y tener tanta actividad física y dormir profundamente, sí hace que estas personas tengan un bajo estrés. En general, la mayor parte de estas sociedades son sociedades que no están muy estratificadas, que no hay alguien que sea el líder completo de toda la sociedad, sí, de toda la población, y que esté oprimiendo al resto de la sociedad, sino que las cosas en esas sociedades, que son muy pocas cantidades de personas, en general las responsabilidades están muy repartidas y las decisiones se toman más que nada en conjunto, y no hay un solo responsable, ¿sí? Como en las sociedades, por ejemplo, que yo les contaba el otro día de ciertos primates en donde el nivel de estrés que pueden llegar a tener esos animales es enorme, porque uno tiene el macho alfa que está haciéndole bullying permanentemente al resto, y es el que se queda con todas las hembras. En este caso la cosa no es así. Y tienen una alta disponibilidad, sí, variabilidad de alimentos, dependiendo mucho de la época, ¿no? Y dependiendo del lugar en el que estén. Pero prácticamente o básicamente las dietas de estas personas se reparte de esta manera, ¿no? El 65% en grasas y carnes y el 35% en semillas, frutos, raíces y vegetales, dependiendo del momento. Hay lugares donde predominan épocas húmedas y predominan en otros momentos épocas secas, y en el momento que está la época seca predominan más los tubérculos y las semillas que otros alimentos. Pero cuando vuelve la época húmeda, otra vez empieza la variabilidad, y entonces permanentemente estas poblaciones están también oscilando en cuanto a la cantidad de alimentos que están recibiendo. De hecho,
Hay estudios hechos en estas sociedades en donde se ve la cantidad de telómeros que tienen los bebés al nacer, dependiendo del momento en el que fueron gestados, ¿sí? Los bebés que fueron gestados en la época seca tienen menos telómeros, tienen menos cantidad de telómeros en sus cromosomas que los que fueron gestados en la época húmeda. En la época húmeda hay mayor variabilidad de alimentos, y obviamente de vitaminas, de minerales y de calorías, y en la época seca hay menos variabilidad. Y entonces durante la época seca, esos bebés que se están gestando durante esa época, al tener menos acceso a ciertos micronutrientes, sus genes desarrollan, o las células se van desarrollando con menos telómeros. ¿Esto qué implica? Que esas personas envejecen más rápido, que en general se desgastan las células más rápidamente, que están más expuestos a las enfermedades, pero también hay un patrón, ¿sí? En estas sociedades en donde la mayor fecundidad se da antes de comenzar la época húmeda, ¿sí? La mayor fecundidad se da justamente en lo que vendría a ser la primavera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las épocas en general pueden variar bastante dependiendo del clima y dependiendo del lugar en el que estén, pero la mayor fecundidad de las mujeres se va dando previo a la época húmeda, cosa de que esos chicos se puedan reproducir, o esas mujeres se puedan reproducir, y que los chicos tengan la mejor chance, la mejor posibilidad de poder nacer con las mejores posibilidades para poder sobrevivir. Hasta eso está estudiado, y esos patrones cíclicos de fecundidad también tienen que ver con una sociedad, con una población que está adaptada a su entorno, que está adaptada a su ecología. En los esquimales, por ejemplo, se vio que muchos de los estudios que se hicieron antes del 1900, y los reportes que se daban era que eran en general gente muy longeva, gente que vivía mucho tiempo, y que no había reportes prácticamente de cáncer. En realidad después se vio que sí, hay cáncer, pero que la incidencia es muy baja. La incidencia de cáncer en esas poblaciones es muy baja. Eso cambió completamente cuando se civilizaron, cuando llegó la civilización y empezaron a alimentarse igual que cualquier persona de la población moderna. En ese momento la incidencia de cáncer y enfermedades cardiovasculares en esas poblaciones y la longevidad bajó, y todas esas enfermedades se equipararon con el resto de la sociedad, ¿sí? Estuvieron empatadas otra vez. Pero en estas sociedades que todavía se mantienen alejadas de la civilización, esto predomina. Este es el patrón más o menos de alimentación, y el patrón de los niveles de energía y los niveles de estrés que tienen estas personas. Esto obviamente se correlaciona con todo lo que tiene que ver con excavaciones arqueológicas de cazadores y recolectores previas a la época de la agricultura, por los isótopos que están presentes en los huesos, por lo que se extrae del sarro de los dientes, ¿sí? que se fosiliza, por diferentes estudios que se pueden hacer desde diferentes puntos de vista, desde bioquímicos hasta atómicos. Más o menos esas sociedades cazadoras y recolectoras previa a la agricultura tenían más o menos el mismo patrón que estas sociedades. Bien, vuelvo otra vez al tema de la agricultura y esta posibilidad de poder establecer sociedades, poblaciones, ciudades, y de poder prosperar en esas poblaciones, y de poder desarrollar ideas, inventos, ¿sí? Tecnología, y de poder avanzar como especie, ¿sí? Como sociedades, y tener cada vez más avances tecnológicos. Pero esto obviamente, otra vez vuelvo a repetir, trae un costo. No solamente el costo de que ese patrón de escasez y abundancia se modifica en parte, ¿sí? Se modifica de alguna manera, sino que al estar viviendo en ciudades, ¿sí? Al estar empezando a sentarnos en lugares en los que no nos vamos a mover y no nos vamos a mover durante generaciones de ahí, y cada vez nos vamos a amontonar uno más cerca del otro, ¿sí? La otra cosa que empieza a pasar
es que empiezan a aparecer enfermedades, ¿sí? Que antes no existían. Y empiezan a aparecer pestes. El hecho de estar yo viviendo pegado a otro en una forma en la que, por las condiciones del entorno y por las condiciones que tienen que ver con, yo estoy viviendo en una ciudad y muy cerca de donde estoy yo hay bárbaros, y yo tengo que cerrar esa ciudad con murallas, tenemos que vivir todos apiñados, obviamente eso nos da seguridad, pero eso hace que las diarreas sean muy frecuentes, que las hepatitis sean muy frecuentes, que las enfermedades respiratorias se hagan muy frecuentes, porque yo estoy respirando y tosiéndole al otro encima, en forma constante, y obviamente en estas épocas todavía el sistema de cloacas y el sistema sanitario no existía, así que en general las deposiciones de las personas estaban en contacto con las personas permanentemente. Esto conllevó o trajo que una novedad a nivel epidemiológico, que fue la aparición de las epidemias, ¿sí? Las epidemias antes, si aparecía una epidemia en una población de 100 personas, o las mataba o sobrevivían. Y si sobrevivían, los que quedaban vivos se hacían inmunes para siempre a eso. Y en la medida que iban migrando, se iban encontrando con otras cosas, con otros bichos que podían producir diferentes infecciones y a veces producir epidemias. Pero en esta circunstancia las epidemias fueron mucho más frecuentes, fueron mucho más fáciles de contraer, y obviamente el hecho de vivir todos apiñados hace que también vengan animales que viven de los desechos que nosotros producimos y de lo que nosotros excretamos. Así que hay un viejo dicho que decía en un libro sobre vampiros que leí, que decía: donde hay humanos hay moscas y hay ratas. ¿Sí? Y es así, donde había humanos, había moscas y había ratas, y fueron los principales vectores de enfermedades también, y de grandes epidemias. Así que estas poblaciones permanentemente vivían en una circunstancia en la que se enfermaban muy frecuentemente, que había una alta mortalidad, que muchas veces había escasez de alimentos, porque se producían sequías, o porque se producían catástrofes naturales, o porque se producían guerras y venían y te arrasaban completamente todos los cultivos, y entonces muchas veces dependían solamente de esa reserva de granos que quedaba. Así que también acá empezaron a haber oscilaciones en cuanto a la variabilidad de alimentos, no tanto a la disponibilidad de calorías, pero sí a la variabilidad de alimentos, y esto trajo un montón de consecuencias, a nivel del desarrollo de estas personas, ¿sí? La mayor parte de las excavaciones arqueológicas que se ven de estas épocas, y sobre todo lo que tiene que ver con toda la prehistoria, ¿sí?, de la humanidad, es que en el momento que se establecen las primeras ciudades empiezan a aparecer la mayor cantidad de huesos con osteoporosis, la gente en general tiende a tener una estatura menor, hay signos de enfermedades, que producen consunción, que producen desgaste, y en muchos esqueletos de chicos, por ejemplo, la cantidad de calcio que hay en esos esqueletos es muy baja, la dentición se empieza a alterar, ¿sí? Empiezan a aparecer infecciones dentarias, y en ese momento las infecciones dentarias terminaban matándote, la mortalidad infantil aumentó, la mortalidad materna aumentó, así que dentro de todas las ventajas que nos dio vivir en ciudades y vivir a partir de la agricultura, tuvimos también la desventaja de que empezaron a aparecer cosas que empezaron a afectar de alguna manera a la población y al desarrollo de esa población, ¿sí? La forma en la que esa población fue evolucionando. Y en la mayor parte de las sociedades, a partir de ese momento, ¿sí?, en la mayor parte de esas sociedades se estableció algún grado de jerarquía. Donde hay un montón de gente, ¿sí?, siempre tiene que haber uno que mande. Porque si no hay uno que mande y no hay leyes que hagan que la gente se comporte de cierta manera, es un desmadre completo, ¿sí? Imagínense vivir en una ciudad donde hay 5.000, 20.000, 30.000 personas y donde nadie imponga la ley. Así que acá empezó a haber una jerarquía, ¿sí? Esa jerarquía es la jerarquía que se mantuvo durante los últimos 10.000 años, ¿sí? Esa jerarquía con diferentes variaciones dependiendo del lugar en el planeta, y dependiendo de las sociedades, esas jerarquías pueden cambiar ligeramente,
pero básicamente todas las jerarquías de todas las sociedades que viven en ciudades, que viven en grandes aglomeraciones de personas, durante la historia de la humanidad fue esta. ¿Sí? Yo tengo al señor feudal, al rey, al líder, al cacique, el nombre que le quieran poner. Luego tengo a todos los que son los nobles de segundo, de tercer, de cuarto grado, que obviamente están favorecidos por el señor o por el rey. Luego tengo todos los que se ocupan de algunas especialidades, como por ejemplo los que transan con otras sociedades y manejan todo el tema de la economía, todos los que inventan cosas y piensan, y en general esos también pertenecen a cierto grado de la nobleza. Luego tengo todos los que se ocupan de las tareas manuales, de los campesinos, hasta los que fabrican ruedas, o los que fabrican hachas, o los que fabrican martillos, los herreros, los manufactureros. Y luego tengo los pobres, ¿sí? Tengo los que viven de los demás, básicamente, que pueden ser esclavos, por ejemplo, que trabajan en el campo, o que puedan ser sirvientes, y que a cambio de techo y comida, me hagan absolutamente todo, fundamentalmente a la nobleza, ¿sí? Y que sean material de intercambio, que sean comerciables, se los pueda comprar y vender. Esa básicamente fue la estructura social, ¿sí? La jerarquía social que se estableció durante los últimos 10.000 años en cualquier sociedad que uno estudie, salvo algunas honrosas excepciones. Y la distribución de la comida siempre, obviamente, siguió esa jerarquía, ¿sí? Obviamente las castas más bajas eran las que recibían menor cantidad de comida, y las castas más altas la mayor cantidad, y en los momentos de escasez, las castas más bajas son las que siempre fueron las menos favorecidas. Cuando hay tiempos de escasez, la mayor parte de los granos va para la nobleza, va para el señor feudal con sus jefes de los clanes, y ellos se encargan de repartirle al resto, son los que acaparan la mayor parte de la comida. Así que buena parte de la población, porque este esquema obviamente es un esquema en el que es exclusivamente piramidal, ¿no? Las castas más altas son la menor cantidad de personas, y el resto de la plebe es la mayor población, y entonces esa población permanentemente estaba afectada a las oscilaciones que se estaban presentando constantemente en el ecosistema, que tenían que ver con las cuestiones climáticas, con la disponibilidad de alimentos, con las pestes, con las enfermedades. Obviamente, cuanto menos nutrido estoy, cuanto menos vitaminas y minerales tengo en el cuerpo, menos posibilidades tengo para defenderme de las enfermedades. Así que en general, durante estos 10.000 años, esas poblaciones se vieron en su desarrollo y en el desarrollo fundamentalmente de sus huesos, de su sistema inmune y de su cerebro, fundamentalmente muy afectadas. Y no tuvieron la chance de poder disponer de otros alimentos, como tenían nuestros antepasados cazadores y recolectores, en donde podían hacer esta cosa de vivir unos días en cetosis y poder sobrevivir hasta alcanzar el nuevo alimento, el nuevo bosque donde había otros frutos, o cazar un animal y repartirlo entre todos. En general, en estas sociedades, eso no sucede, porque la mayor parte de estas personas reciben algo, ¿sí? De comida, y esa comida siempre es algún grano, ¿sí? Avena o cebada o pan, o arroz en algunos lugares, pero básicamente se basa en cereales. Así que esa posibilidad de poder disponer de la grasa corporal obviamente no se da, porque no tenían, la mayor parte de estas personas no tenían mucha grasa corporal de la que disponer. Y tampoco podían tener la posibilidad de desarrollar cetosis para defenderse, porque permanentemente estaban consumiendo hidratos de carbono, aún en los momentos de mayor escasez. Vuelvo a repetir, esto duró durante los últimos 10.000 años, ¿sí? Desde el establecimiento de las primeras ciudades. En los gráficos que se ven de las excavaciones, de los huesos de las diferentes sociedades desde hace 16.000 años, se ve que incluso la estatura ha bajado, ¿sí? Fíjense que en este chart tenemos los últimos 16.000 años de la historia, y la estatura
ha ido disminuyendo hasta más o menos la aparición de las primeras ciudades grandes, como las ciudades, por ejemplo, de Grecia, del Imperio Griego, luego del Imperio Romano, o Egipto, ¿sí? En donde ahí hubo una mejora en cuanto a las condiciones de la sociedad, y las excavaciones y los huesos muestran que hubo una mejoría en cuanto a la estatura. Pero fíjense la caída que tiene desde el comienzo de la agricultura, ¿sí? Desde el establecimiento de las primeras ciudades hasta 4000 años antes de Cristo, el descenso de la estatura. ¿Sí? Pasamos de medir prácticamente 1,80 m a medir casi cerca de 1,60 m como promedio, ¿sí? En los hombres y mucho menos en las mujeres. Esto habla de deficiencias, ¿sí? De carencias nutricionales sumamente intensas. Y obviamente esto también es censado por nuestros genes de alguna manera y va seleccionando, ¿sí? A aquellos genes que son capaces de retener la energía más eficientemente. Estas circunstancias hacen que la mayor parte de nuestra población, ¿sí? En este momento, sea una población que fue seleccionada de alguna manera para retener energía de la forma más eficiente posible, dadas las condiciones en las que estuvimos viviendo durante los últimos miles de años. Ahora, todo esto se vuelve otra vez a restituir. Obviamente estas mejoras fueron oscilando bastante dependiendo de las épocas y dependiendo de las sociedades, pero en la Edad Media, todo lo que tiene que ver con la Edad Media, volvió otra vez a bajar la estatura de la población, ¿sí? Volvió otra vez a ver esta cosa de la pobreza extrema, ¿sí? Y de las deficiencias extremas. Básicamente durante toda la Edad Media el promedio de la población era corta, ¿sí? De baja estatura, flaca, sin dientes y sucia. Lo que se ve en los cuadros, de la mayor parte de los cuadros que pintan los diferentes momentos de las épocas de la sociedad, son cuadros de la nobleza. Son cuadros de gente que tenía permanentemente acceso a los alimentos, incluso acceso a alimentos que no estaban disponibles para la población, porque en el comercio, con otras sociedades en donde ingresaban otros alimentos de otros lugares, el grueso de la población jamás tenía acceso a eso. Eran consideradas cosas que eran de lujo exclusivamente, y se comerciaban a cambio de oro. Así que el que tenía oro era el que podía comer más variado y era el que estaba mejor nutrido, y el que no tenía oro estaba en el horno. Y estaba en el horno él, sus hijos, las generaciones subsiguientes, en forma permanente, y eran los que estaban más expuestos a las plagas, a las pestes, a las enfermedades, porque ellos son los que conviven con las ratas y con las moscas, ¿sí? Codo a codo, ¿sí? Comparados con la nobleza, que también convivían con ratas y moscas, pero menos. En esa sociedad. Y fíjense que cuando se desata la revolución industrial, la estatura de las personas pega un salto, ¿sí? Pega un salto hacia arriba, y las condiciones cambian completamente, ¿sí? Porque al irse globalizando el planeta y al irse democratizando el tema de los alimentos, y que fueran accesibles para todo el mundo, todos los alimentos que estaban disponibles en el planeta, que se pudieran comerciar libremente, que no fueran elementos de lujo, y obviamente al desaparecer las monarquías y desaparecer todo lo que tiene que ver con los jefes de los clanes y con toda la sociedad feudal, obviamente eso produce un cambio en donde se democratiza la comida, ¿sí? De alguna manera, y la población empieza a mejorar en su salud, empieza a mejorar en su estatura, y obviamente esto también viene acompañado del desarrollo de todo lo que tiene que ver con los avances sanitarios, ¿sí? Tecnológicos en cuanto a la prevención de enfermedades. El hecho de que se empiecen a construir cloacas, el hecho de que se empiece a construir un sistema sanitario de transporte de agua, que se separe el agua sucia del agua potable, o que se potabilice el agua, hace que las poblaciones empiecen a tener una mejor salud, ¿sí? Que no se enfermen tan frecuentemente, y que esto también obviamente mejora las condiciones para que esas personas se desarrollen de otra manera. Pero tenemos grabados en los genes, fíjense que tenemos grabados en los genes el programa para que cuando las cosas se ponen horribles, nosotros podamos sobrevivir de alguna manera, y podamos seguir prosperando, ¿sí? Si se quiere, y seguir hacia adelante,
obviamente en base a poder guardar energía, ¿sí? A llevarnos la puesta. Esto era el 99, por el 95% de la población antes de la Revolución Industrial tenía este aspecto, ¿sí? Mientras que hubo monarquías y hubo señores feudales, la mayor parte de la población era población que estaba sumamente empobrecida y que vivía permanentemente en condiciones de escasez y en condiciones de vivienda bastante paupérrimas, ¿sí? Eso cambió radicalmente en el momento que se produce la revolución industrial. Eso hace que las personas empiecen a migrar desde los pueblos hacia las ciudades, y sobre todo que empiezan a aparecer en las ciudades todas estas condiciones sanitarias, ¿sí? Estas mejoras sanitarias que tienen que ver con las cloacas, con el hecho de manejar las excretas, con el hecho de manejar la basura, con la aparición de ciertos medicamentos, ¿sí? Que previenen ciertas enfermedades, en la medida que vamos pasando por los años, ¿sí? Porque ya acá no estamos hablando de siglos y no estamos hablando de millones de años, estamos hablando de décadas. En la medida que vamos avanzando en las décadas, las condiciones sanitarias en las ciudades van mejorando cada vez más. Obviamente esas poblaciones van siendo cada vez más saludables a medida que van pasando los años y vamos migrando desde los lugares en donde se trabaja la tierra a los lugares en donde hay máquinas, ¿sí? Y eso también trajo cambios importantes, como por ejemplo la alteración de los bosques que están alrededor de Londres, que trajo la extinción de las polillas blancas. Pero más allá de eso, trajo un montón de otros cambios, como por ejemplo la posibilidad de fabricar armas en serie, de fabricar armas de destrucción masiva cada vez más eficientes también, de poder dedicarnos a pelearnos y a matarnos entre nosotros con una tecnología que fue escalando cada vez más, y esa tecnología que fue escalando cada vez más hizo que se requiriera que nosotros tuviéramos que de alguna manera también hacer más eficiente el traslado de alimentos hacia el frente de batalla. Cuando uno está en medio de una trinchera, en el medio del barro, en un lugar donde están cayendo bombas todo el tiempo, no tengo un choclo para comer ahí a la mano, no tengo un conejo para cazar y comérmelo. Yo necesito llevarle a las tropas alimentos, ¿sí? Que no se pudran, y alimentos que tengan la mayor cantidad de nutrientes posibles, como para que esas tropas sigan funcionando. Así que cuando vienen las primeras guerras mundiales, empiezan a aparecer los primeros concentrados de alimentos y las primeras conservas industrializadas, fabricadas en serie. Y esto fue un boom, ¿sí? Esto vino acompañando a la guerra, esto vino gracias a la guerra. Era la necesidad que teníamos de mandar alimentos a los frentes de batalla en donde no había comida. Y de poder seguir sosteniendo enormes poblaciones en los frentes de batalla que pudieran seguir combatiendo. Así que esta revolución, ¿sí? Industrial, esta revolución en cuanto a las armas, trajo también una revolución en cuanto a la producción de alimentos. Y empiezan a aparecer estos primeros concentrados, que obviamente luego que se termina sobre todo la Primera Guerra y luego de la Segunda Guerra Mundial, esto fue peor todavía, pero luego que termina la Primera Guerra Mundial, todas estas fábricas que fabricaban todas estas cosas no se iban a desarmar y a reconvertir y convertirse en otra cosa. No, empezaron a vender esto a la población, le pusieron una etiqueta, le pusieron una marca, lo hicieron amigable, le pusieron un precio bajo, ¿sí? Y la vendieron como cosas que tenían muchas ventajas, donde uno podía sobrevivir adentro de un búnker si llegaba una guerra y se podía meter abajo de su casa y vivir durante años sobreviviendo a la radiación, por ejemplo, gracias a las latas, gracias a las conservas, dentro de algunos eslóganes que se utilizaban mucho en la época, ¿no? Pero obviamente esto era fácil de acceso, no había que cocinarlos, muchos de estos, y eran baratos, eran relativamente baratos. Así que toda esta tecnología que se utilizó para la guerra, para mejorar las condiciones de los soldados en la guerra, luego se trasladó a la población y se hizo masivo, ¿sí? Su venta a la población, y obviamente fue un negocio. Porque ahorró tiempo a las amas de casa para que no cocinen, y esto trajo también aparejado, bueno, el desarrollo de otras cosas paralelas, en donde ciertas
cuestiones como la Coca-Cola, por ejemplo, que empezó siendo un medicamento, ¿sí? Empezó siendo un jarabe para la tos, básicamente un tónico, luego se convierte en una bebida, ¿sí? De uso masivo, en lo que predomina es las cantidades de azúcar. Estos hiperconcentrados no son cosa de ahora, ya aparecen a partir del año 1918-1920 prácticamente en todo el mundo. Esto de vivir en ciudades hizo que nos obligue a desarrollar medios de transporte, ¿sí? Y esos medios de transporte que son masivos para trasladar mucha cantidad de gente de un lado a otro. Así que ya dejamos de usar los pies para movernos, no solamente ahora tenemos acceso a alimentos que ya vienen prácticamente preparados, en los que no hay que prácticamente perder tiempo para cocinar, y que están súper concentrados, sino que aparte también ahora me muevo menos, ¿sí? Ahora desarrollo un sistema de transporte que me permite salir de mi casa, caminar 1 o 2 cuadras y luego todo el trayecto que llevo hasta mi trabajo es un trayecto en el que no gasto absolutamente ninguna caloría. Obviamente esto es una mejora enorme en cuanto a poder transportar grandes masas de gente de un lugar para el otro, pero contribuye a toda la catástrofe, ¿sí? A toda la catástrofe que tiene que ver con la salud. Y ya en las épocas actuales pasamos de vivir en una sociedad en la que todo esto que tiene que ver con los hiperconcentrados se ha masificado, se ha especializado, tiene diferentes targets, dependiendo de las edades, y es el negocio más grande que existe sobre la Tierra, ¿sí? Es el negocio más exitoso que existe sobre la Tierra. Luego de las armas y de las drogas, y de los fármacos, esto es lo siguiente en cuanto a números y a éxito comercial, y nos inundaron con esto, ¿sí? Y nuestros genes necesitan, ¿sí? Tienen craving, tienen hambre permanentemente de cosas dulces, porque nosotros permanentemente tuvimos escasez de cosas que contenían hidratos de carbono, y nuestros genes necesitan glucosa, ¿sí? Nuestros genes nos siguen exigiendo que ingresemos cantidades enormes de glucosa y que las reservemos, porque ellos siguen pensando que mañana va a haber una hambruna, ¿sí? Que mañana no vamos a encontrar alimento. Y está toda esta circunstancia en la que se suman todas estas cosas, que es lo que nos lleva a este punto. Incluso los tiempos que tienen que ver con la preparación de la comida han cambiado, ¿sí? Se han pervertido completamente. Antes había que ir al campo, ¿sí? Cosechar, levantar los alimentos, las hortalizas, lo que fuera que yo iba a comer, había que cocinarlo, prepararlo, eso llevaba tiempo, llevaba energía, llevaba movimiento. Ahora prácticamente nosotros metemos la comida dentro del microondas y la comida, o sea, no solamente no tenemos que ir al campo, la vamos a comprar al supermercado, sino que la metemos dentro del microondas y ya prácticamente se hace sola. Y en los últimos años apareció Rappi, y aparecieron los deliveries en donde ni siquiera me tengo que levantar de la silla para comer. Ya levanto el teléfono, llamo por teléfono, viene el señor, bajo en el ascensor, le pago y ya tengo la comida encima. Así que todo lo que implicaba cocinar, ¿sí? Todo lo que implicaba el alimentarse, que también era un gasto de energía, también desapareció. Así que esta evolución de millones y millones de años de eficiencia en cuanto al ahorro de energía, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad de la energía, se fue trastornando durante los últimos 100 años de una forma tal en la que en este momento tenemos una población en la que el número de pacientes con obesidad y con enfermedades relacionadas con la obesidad es cada vez mayor. Y las proyecciones que se están haciendo es que para el año 2050, 2040, la mitad de la población padezca algún grado de sobrepeso u obesidad. Acá van a estar involucrados los genes, ¿sí? Como dije al principio, hay un montón de genes que están relacionados con esto de guardar energía, ¿sí? Y son los genes que se han seleccionado durante millones de años para ser eficientes, y obviamente son genes que también se han seleccionado durante toda esta etapa post-agricultura, en donde la mayor parte de la población permanentemente vivió hambreada de alguna manera y vivió expuesta a enfermedades, y eso también seleccionó ciertos genes que favorecen la acumulación de energía, ¿sí? Esas personas que fueron más capaces de sobrevivir a las hambrunas, de sobrevivir a las enfermedades, fueron las que tuvieron la posibilidad de reproducirse y de dar una generación nueva. Los que no, se murieron en el camino, se murieron antes. Así que esos genes en general son
tenemos genes que van a estar siempre apuntando para ese lado. Hacia un metabolismo que tenga que ver con el ahorro, ¿sí? Que tenga que ver con la acaparación de energía, de tejido adiposo fundamentalmente, que yo lo voy a llevar como mochila puesta encima. Obviamente, en nuestra sociedad actual, la ingesta es algo y la ingesta de grandes cantidades de calorías y de grandes cantidades de concentrados es algo que nos está afectando profundamente a este trío, ¿sí? A este trío que viene siendo tan exitoso durante los últimos años. A eso hay que sumarle también todo lo que tiene que ver con nuestra vida psíquica, ¿sí? Somos seres complejos, somos seres muy complejos. Si uno esto lo aplica a las ratas, los modelos son bastante simples. Y entonces uno dice la leptina, la colecitoquinina, y la rata hace esto. ¿Okay? Yo le meto leptina en grande cantidad a la rata y la rata come menos, ¿sí? Pero nosotros no somos así, nosotros no somos ratas, nosotros tenemos una vida psíquica muy compleja. Y nuestra vida psíquica sumamente compleja hace que nosotros comamos, ¿sí? Recurramos a la comida ante diferentes estados de ánimo, ¿sí? Nosotros recurrimos a la comida cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos. Comemos, cualquier cosa es una excusa para comer, porque la comida aparte está relacionada con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que se llaman los memes, que los memes no son los dibujitos que vemos en las redes sociales con chistes, sino que son otra cosa. Ahora voy a hablar de eso. A esto obviamente también contribuye el hecho de que tengamos cada vez menos actividad física, que para que nosotros hagamos más o menos que nos acerquemos lo más posible a la forma en la que vivían nuestros antepasados cazadores y recolectores y a la que nuestros genes están preparados para actuar, nosotros necesitamos tener un turno, por ejemplo, y tener un horario en el calendario en el que vamos al gimnasio durante 1 hora, 3 veces por semana, lo tenemos programado, lo tenemos en forma de una rutina, y obviamente eso no es tampoco lo que se acerque a ese estilo de vida, ¿sí? Que predominó en nuestra historia durante tanto tiempo. En cuanto a los memes, así como los genes son replicadores biológicos, ¿sí? Los genes son replicadores que hacen copias de sí mismos y son replicadores biológicos, los memes son replicadores culturales. ¿Sí? Los memes son aquellas ideas que se meten en la población y que no son cuestionadas. ¿Okay? La alegría de comer, la alegría de juntarnos y comer, los eslóganes de Coca-Cola que tienen que ver con la felicidad, con todas esas cosas maravillosas que tienen con el hecho de tomar Coca-Cola, todo lo que tenga que ver con propagandas y con ideas, incluso con ideas religiosas y políticas, muchas de esas cosas son memes, son ideas que se nos implantan, ¿sí? Que se contagian de persona a persona y que muchas veces no las cuestionamos y las tomamos como cosas naturales, como cosas reales. Y eso, obviamente, en este momento es algo que predomina muchísimo en la población. Antes de la aparición de las redes sociales, los memes tendían a ser menos cantidad, ¿no? Y tenían que ver más con cuestiones religiosas o con mitos folclóricos, o con ideas que se iban transmitiendo de generación en generación. En este momento hay un montón de memes que están circulando que tienen su momento en el que se reproducen por toda la población y momentos en los que desaparecen. Lo de por ejemplo, la dieta alcalina, ¿no? Lo de comer alimentos alcalinos para alcalinizar la sangre, eso es un meme que está trascendiendo a la población y que está siendo transmitido muchas veces por gente que tiene mucha influencia en las redes sociales. Y que mucha gente no cuestiona absolutamente nada de eso y lo toma como una verdad y como una realidad, lo mismo que la Tierra es plana o que las vacunas hacen mal, ¿sí? Son cosas que mucha gente toma sin cuestionar. Así que en este momento estamos plagados permanentemente y bombardeados permanentemente con memes. Algunos perduran más, otros perduran menos, otros algunos tienen una vida y se van reproduciendo con mucha facilidad, y otros en algún momento se agotan, ¿sí? En algún momento desaparecen. Pero los memes están permanentemente influyendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestras decisiones, y obviamente dirigen a la población en ciertas direcciones. Así que todo lo que está relacionado con la comida en general siempre está relacionado con algún meme, ¿sí? Con algo que tiene que ver con
¿qué es lo que me lleva a comer, ¿no? Yo como para cuando estoy triste, como para festejar, me recibí y hacemos una comida, nos encontramos porque viniste de viaje y hacemos una comida, cumplís años y hacemos una comida, todo tiene que ver con la comida y la comida en general tiene que ver con la satisfacción, con la amistad, con la unión, tiene que ver con un montón de cosas que obviamente son muy válidas, está muy bueno porque cuando éramos cazadores y recolectores y nos juntábamos en el fuego a comer y a charlar y a contarnos historias, eso estaba genial, pero en este momento, en esta circunstancia en la que cualquier cosa es una excusa para comer, obviamente eso nos está afectando y nos está jugando en contra. Así que lo que tenemos acá es permanentemente un choque entre la expresión genética, ¿sí? Los genes que se han seleccionado, y la presión ambiental, fundamentalmente. La presión ambiental tiene que ver con estos cambios que se han producido tan bruscos en nuestro ambiente inmediato, en nuestra sociedad, y obviamente en lo que nuestra sociedad produce, que va desde los alimentos hiperconcentrados hasta todo lo que tiene que ver con la publicidad, con lo que nos venden permanentemente, y todo lo que tiene que ver con la reducción en la posibilidad para movernos, la comodidad, ¿sí? Lo que hace que vivamos en un ambiente que sea cada vez más confortable para nosotros, ¿sí? Que sea menos amenazador, que está buenísimo, pero que nos está jugando en contra en cuanto a nuestra posibilidad para adaptarnos. Y obviamente esto va a tener cambios a nivel epigenético bastante importantes, ¿sí? Porque cualquier persona que padece obesidad y que está embarazada, por ejemplo, va a producir cambios epigenéticos en su cría, en el feto, ¿sí? O en el embrión que se está formando, y aumentan las chances de que ese embrión desarrolle también el día de mañana enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, o la resistencia a la insulina, o las enfermedades cardiovasculares, así como la hambruna extrema, como vimos en el ejemplo de las guerras de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. La hambruna extrema hace que los genes hagan esta cosa de que afuera no hay comida, preparemos, ¿no?, para que no haya comida, y esas personas nacen con una mayor incidencia de posibilidades de desarrollar obesidad y todo lo que tiene que ver relacionado con las complicaciones de la obesidad. El hecho de desarrollarme en un ambiente también en el que hay una gran cantidad de energía hace que mis genes digan, afuera hay un montón de cantidad de energía, aprovechémosla lo más que podamos. Así que en cualquiera de las dos circunstancias también la incidencia va a estar aumentada y el riesgo va a estar aumentado de padecer enfermedades. Vuelvo otra vez a todo lo que tiene que ver con nuestra historia como especie, nuestro ambiente perinatal, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con cómo manejamos nosotros el estrés, con cómo nosotros hemos sido educados, con cómo nosotros nos adaptamos a las circunstancias de la vida, con cómo nosotros manejamos la frustración. Esto nos lleva a que el día que nosotros estamos sentados frente a un paciente que viene a pedir ayuda, ese paciente no viene a pedir que uno le dé una dieta, no viene a pedir que uno le dé un plan. Generalmente esos pacientes vienen a pedir que uno lo escuche y que uno sepa qué le está pasando y que uno pueda adaptar lo que sea que haga en el tratamiento a lo que le está pasando a ese paciente y a cómo vive ese paciente sus cosas, ¿sí? Hasta la forma en la que piensa, la forma en la que reacciona frente a ciertas cosas como la frustración, el enojo, o la tristeza, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, tenemos que enterarnos de quién es esa persona y adaptar permanentemente nuestras acciones, y sobre todo nuestras acciones que tienen que ver con las intervenciones que hagamos a nivel salud, las tenemos que adaptar a lo que le pasa a esa persona. No podemos tener un patrón fijo de tratamiento, no podemos tener un patrón que sea rígido, en el que le impongamos nuestras ideas o le impongamos lo que dicen los libros en forma estricta, porque esa persona es una persona, ¿sí? Es una persona que tiene todo esto encima, ¿sí? Tiene todo esto encima y está viniendo con todo esto encima. Y yo tengo que poder dilucidar de alguna manera qué pasa, ¿sí?, con esa persona, y cómo vive la vida de esa persona, y entonces muchas veces hacer cambios y adaptarme, ¿sí?, adaptarme en mi forma de pensar y adaptarme, ponerme en los zapatos del otro y poder entenderlo para poder ayudarlo lo mejor posible. Y eso implica muchas veces no apresurarse, hacer pequeñas negociaciones, ir a paso de bebé, ¿sí?
tratar de que el paciente se espante lo menos posible. Obviamente hay pacientes que necesitan la cosa estricta y necesitan el sargento García, pero hay muchos otros pacientes que necesitan que los escuchen. Y sobre todo cuando hablamos de niños y cuando hablamos de familia, estamos hablando de dos partes. Por un lado, el chico que necesita ayuda, que muchas veces es el chico el que pide ayuda, es el chico el que pide que lo traten, y muchas veces tenemos también a los padres que vienen trayendo un chico con el que ven que se está enfermando. Y no solamente tenemos que entender y negociar al chico, sino que tenemos que entender y negociar con los padres, porque muchas veces los padres pretenden que uno haga el trabajo mágico, ¿sí? En el que se establece un plan, y que solamente lo va a cumplir el nene, y que ellos van a colaborar, pero van a colaborar dándole de comer al chico y pero comprándole las cosas que ustedes les digan que tienen que comprar. Pero papá va a seguir comiendo el chorizo con pancito todas las noches con el Gancia, ¿sí? Delante del nene, o con la Coca-Cola común, porque la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Cero es un asco, ¿no? Y es intomable. Otro meme, ¿ok? Y que se ve un montón, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, uno va a los supermercados, a los chinos, por ejemplo, del conurbano, y uno no encuentra bebidas sin azúcar por ningún lado. Todo lo que hay son bebidas con azúcar, porque la gente no consume bebidas sin azúcar. Y la idea que tienen ellos es que no es lo mismo, no tiene el mismo gusto, y es intomable. Obviamente, uno tendría que tratar con estas personas de que no tomen bebidas, ¿sí? Ni azucaradas ni no azucaradas. La cultura en la casa fuera la de tomar agua, fundamentalmente. Pero bueno, eso ya es mucho pedir en muchos lugares. Y la mayor parte de las veces pasa esto, ¿no? De que uno empieza un tratamiento y empieza un tratamiento con una familia que no va a colaborar, con una familia que lo que espera es que uno haga magia, ¿ok? Uno ponga la varita mágica y uno le diga al chico lo que tiene que hacer, o le diga a la madre lo que le tiene que comprar al chico, cómo le tiene que dar de comer, y que las cosas funcionen. Esa es la idea que tiene la gente, ¿no? Y con esa idea viene la gente. Y obviamente es una idea sumamente nociva. Y nosotros tenemos que entender que eso va a ser lo que nos van a exigir permanentemente, es lo que van a venir a buscar. Y tenemos que saber también que no podemos, ¿sí? No podemos acceder a eso. Cuando uno empieza un tratamiento con un paciente, cuando uno empieza un tratamiento sobre todo con un niño, ¿sí? Ese niño necesita el apoyo de la familia. Ese niño necesita que la familia haga exactamente lo mismo que hace el niño, ¿sí? No que el niño esté haciendo un sacrificio, y que el papá esté al lado comiendo el chorizo, ¿sí? O el sándwich. Así que eso es una de las cosas principales que vamos a tener que empezar a entender, y para esto nosotros necesitamos también entender cuál es la estructura de la familia, cómo se manejan, y ponernos muchas veces en su lugar, y a veces hay que decir que no, a veces hay que decir, bueno, si ustedes no están en condiciones de acompañar al chico en este tratamiento, mejor no lo llevemos a cabo, mejor no avancemos sobre esto, porque en los nenes es muy importante el tema del fracaso, ¿sí? Cuando un chico empieza algo, ¿no? Y empieza, por ejemplo, un tratamiento para bajar de peso, un tratamiento para prevenir seguir aumentando de peso, y por las razones que fueran, ese chico fracasa, la siguiente vez que empieza, ¿sí? Porque en algún momento va a tener que volver a encarar eso, la siguiente vez que empieza, ya empieza fracasando, ya empieza sabiendo que fracasó. Y ya para un adulto es una cosa que es muchas veces importante, ¿sí? Que nos frena un montón en tomar decisiones. El hecho de que ya fracasamos en esto, y lo más probable es que fracasemos en lo que la próxima vez. Así que imagínense en un nene. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta permanentemente, y estar permanentemente siempre acompañándolos. Pero bueno, esto mismo que les pasa a las polillas, ¿sí? En donde los genes no pudieron adaptarse a la circunstancia y muchas de esas polillas desaparecieron, es algo que nos está pasando. Obviamente no vamos a desaparecer, espero, supongo,
pero es algo que nos está pasando como sociedad y nos está pasando a nivel sanitario, y vuelvo a repetir, es una circunstancia sanitaria gravísima, más allá de las pandemias, más allá de los coronavirus, más allá de esas cosas que van a pasar. Esto no pasa, esto está presente y esto va a seguir aumentando.